Muchas gracias y le damos la bienvenida ahora a la maestra Guadalupe Campos Granados. Ella viene del pueblo de Santa María Aztahuacán, de la alcaldía Iztapalapa, con el tema Aztahuacán, lugar de los que tienen garzas. Ella es originaria del pueblo de Santa María Aztahuacán, es médica egresada de la UNAM, aunque en su profesión que hace muchos años no ejerce. También es licenciada en educación preescolar, profesión a la que se dedicó en los últimos años laborales. Ahora es integrante de la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México. Le gusta leer, escribir, escuchar, investigar y platicar sobre la historia, tradiciones y costumbres de Santa María Aztahuacán. Démosle la oportunidad y el aplauso a Guadalupe Campos Granados. Sí, por favor. Gracias, profesor. Hola, buenas tardes nuevamente. Sí, soy Guadalupe Campos Granados. Bueno, ya leyeron algo de lo que soy. Hoy les voy a hablar brevemente sobre Aztahuacán antes y Aztahuacán ahora con acento. Va a ser muy breve, una pincelada de lo que es el pueblo, porque pues es cada cosa que pudiera decir abarcaría una plática de pues mínimo de 20 minutos. Bueno, pues Aztahuacán es un pueblo prehispánico de muchas tradiciones y gran historia. Está localizado al sureste de la Ciudad de México y al oriente de la alcaldía Iztapalapa, que es a donde pertenecemos. Aztahuacán es una palabra náhuatl que significa lugar de garzas o de los que tienen garzas. La fecha de su fundación no se conoce, sin embargo, en el Códice Xolotl se menciona Aztahuacán en la plancha número 7, que corresponde a los años 1409 a 1425 y se identifica precisamente con este glifo donde vemos a la garza sobre un cerro. Por la gran cantidad de figuras de barro y piedras encontradas en excavaciones, puede afirmarse que en este pueblo tuvo su asiento una gran cultura. Los primeros pobladores fueron de origen chichimeca, mezclándose posteriormente con otras tribus como los mexicas. Después de la conquista, durante la evangelización, la Virgen María fue nombrada patrona de este lugar, por lo que se le agregó, como casi en la mayoría de los pueblos, al nombre en náhuatl que tenía, quedando así como Santa María Aztahuacán. Como pueblo originario de la Ciudad de México, conserva su identidad, tradiciones y costumbres. Su historia está llena de episodios que lo engrandecen, como su origen prehispánico y lacustre, que bueno, ya Balam nos dio mucho de la historia de Iztapalapa y que bueno, al pertenecer a esta alcaldía, pues obviamente que comparte esta historia. El descubrimiento de fósiles en nuestro territorio del llamado el hombre Aztahuacán, su enorme, variada y sabrosa gastronomía, sus chinampas ahora inexistentes, su papel en la revolución con una participación muy activa de todos los pobladores, sus hermosos e históricos monumentos que son la iglesia a la que le llamamos Viejita y el reloj, sin faltar el antecedente de haber sido cabecera municipal a finales del siglo XIX. Entre las tradiciones que tenemos, igual que en estos pueblos y en la mayoría de los pueblos, se realizan las festividades religiosas con sus organizadas mayordomías, su gran carnaval, el paseo al cerro, la celebración de Día de Muertos, sin faltar en esta los tintilimales, además de las actividades que se realizan en torno a los entierros o sepultura de las personas fallecidas. También tenemos algunas otras que casi desaparecen, como las bodas y los bautizos tradicionales, y unas más que se han extinguido totalmente, como el uso del temazcal, que era se utilizaba para bañar a las parturientas 40 días posteriores a dar a luz. Era obligatorio llevarlas
a darles su baño de temazcal, pero además se las llevaban cargando, no crean que iban caminando. El señor que prendía el temazcal era el que se ocupaba de llevarlas cargando, ya sea con un ayate en esos tiempos, y la esposa de esta persona, el que prendía el temazcal, llevaba al niño, al bebé recién nacido. Entonces era todo un acontecimiento. No omito informar que también dentro de la historia de Astahuacán, el doctor Gerardo Murillo, el doctor Atl, como lo conocemos, y con su arte, y Quirino Mendoza con su música y su canción Cielito Lindo, forman parte de la historia de Astahuacán, porque se dice que fue en una de las casas de Astahuacán donde se hizo esta canción. La siguiente, por favor. Aquí está un mapa que seguramente ya presentaron nuestros compañeros. Y bueno, si ustedes ven, ahí está Astahuacán, el centro de Iztapalapa, y los pueblos que también ya se comentaron, con los que colindamos de este lado de los cerros y bordeando la ribera del lago, pues tenemos Chimalhuacán, Coatlinchán y todos los demás pueblos ribereños. Perdón. Se encuentra ubicado, como ya lo comenté, al sureste de la Ciudad de México, a orillas del lago de Texcoco, y al norte tiene la Sierra de Santa Catarina con los volcanes extintos que también ya comentó el compañero Héctor. Al estar Astahuacán en una zona lacustre, abundaban aves migratorias como garzas, que también ya nos presentó Balam, sus fotografías, patos silvestres, gallaretas y chichicuilotes, entre otros. También había una gran cantidad de animales acuáticos como carpas, charales, acosiles, ranas y ajolotes, además de diversos productos comestibles como el muy apreciable aguautle. ¿Alguien ha escuchado del aguautle o lo han probado? El aguautle es el huevo de la chinche acuática, también se le conoce como huevo de mosco, pero lo correcto es huevo de chinche acuática. Y alga espirulina, tal vez ustedes hayan escuchado ahí de unas cápsulas que venden de alga espirulina, que mucha proteína. Bueno, pues había en el lago, pero no en polvo, ¿verdad?, ni en cápsulas, sino como una nata verde que se ponía, y la cual era también cosechada. Y en ese tiempo se le llamaba tecuitla. ¿Qué beneficios tenían para los pueblos ribereños las aves que llegaban? Pues que eran cazadas con las llamadas armadas, que seguramente el maestro Martín nos va a mostrar después, más ampliamente. Consistían estos que eran, se colocaban pequeños tubos como si fueran cañones llenos de pólvora y municiones, los cuales se colocaban en hilera y en semicírculo. Las aves eran atraídas a tierra con granos de maíz. Al ser espantadas con algún ruido, alzaban el vuelo y en ese momento eran cazadas, cayendo en grandes cantidades y siendo repartidas entre los pobladores, y el resto pues eran vendidas. El pueblo de Astahuacán, además de aprovechar lo que el lago nos daba y de recolectar sus productos, también se dedicaban a la agricultura. Poseían grandes terrenos de siembra y bueno, esta actividad era muy importante para satisfacer tanto sus necesidades alimenticias familiares como para hacer trueque con otros vecinos o bien en otras poblaciones, porque ya lo comentó el compañero Héctor, seguramente entre los oficios estaban los serarrieros, entonces pues llevaban lo que se producía en Astahuacán, tanto a Morelos, Puebla y en fin, ¿no?, a otros territorios. Otro de los oficios que tenían los pobladores de Astahuacán, bueno, también había tlachiqueros, que saben que es el que recoge el aguamiel de los magueyes para hacer pulque,
juntar o cosechar, como también se le llamaba en ese tiempo, el tequesquite, que yo creo que ya lo comentó muy bien el maestro Héctor. Y otro era, pues era prácticamente a lo que se dedicaban mayormente. La siguiente, por favor. La 3, por favor. Esa. Su historia gastronómica está basada en productos de la laguna, que ya como vimos, pues eran aves, peces y demás. Y su y junto con alimentos que se cosechaban de la agricultura como el maíz, estos alimentos eran complementados con la caza de animales silvestres, como también ya lo mencionó Balaam, como conejos, hurones, tuzas y ardillas, y algunas aves pequeñas propias de la región, a los que les llamaban tórtolas, y pequeños pájaros a los que les llamaban chinitos, porque tenían unos ojitos así como rasgados, ¿no? Para acompañar estos alimentos también se usaban plantas silvestres, que seguramente también aquí se usaban, a lo mejor diferentes, pero que bueno, eran recolectadas en los cerros cercanos, como cuáles, pues quiltoniles, quelites, chocoyoli, nopales, soconoscle y otros más que combinados entre sí creaban comidas exquisitas, como caldo de pato, chilastle de pato, tamales de pescadito, aunque dice mi compañero Héctor que no es correcto el término tamal, nada más que están envueltos en hoja de maíz. Ajá, ahí voy, maestro. Y bueno, también los chichicuilotes, ¿no? que eran muy ricos, el aguautle, que se hacía también en pipián o en torta de huevo y en chile verde con nopales, y los chichicuilotes pues también se hacían en pipián o en guisado, los frijoles quebrados, los tamales de frijol, tamalates, frijoles amaneguas, que también yo creo que por aquí los utilizan, tal vez con otro nombre, que son los frijoles grandotes y que son muy tiernos. Entonces también allá los usaban como parte de la alimentación. Y bueno, pues no podían faltar los tlapiques, que son estos. Estos tlapiques son elaborados con tripas y menudencias de aves, y originalmente de pato, después de gallina y finalmente de pollo, porque ya casi no hay gallinas. ¿Cuál era la ventaja de que fuera de gallinas? Pues que tenían huevera, ¿no? Los huevitos que tienen las gallinas adentro, y que bueno, era de lo más rico. Desgraciadamente, la mayoría de estos alimentos han ido desapareciendo, primero por los elementos que la componen, ¿no? Ya no hay patos silvestres y tal vez pocos patos que se puedan comprar en algunos lugares. Bueno, por acá sí, ¿verdad? En Ozumba hay patos todavía para venta. Muy bien. Desgraciadamente la mayoría de esos alimentos, les digo, pues han ido desapareciendo, y solamente personas con mucha tradición culinaria en el pueblo pues lo siguen haciendo, personas sobre todo ya mayores, porque se va perdiendo esta tradición. Bueno, después de hablar de la comida, voy a hablar de algo que no es tan sabroso, y voy a hablar de cómo fue la Revolución Mexicana en Santa María Aztahuacán, cómo fueron esos episodios. Santa María Aztahuacán era un pueblo apacible, cuyos pobladores eran en su mayoría campesinos, como ya lo comenté, y pasaron a formar parte voluntario o involuntariamente del movimiento de la Revolución. Los habitantes de Aztahuacán simpatizaron con el movimiento zapatista. Hubo gran participación del pueblo, llegando algunas personas a obtener altos grados en este movimiento, como es el caso del general Herminio Chavarría, que fue oriundo de Aztahuacán y el cual llegó al grado de general de brigada, estando al mando de las tropas de la zona y bajo las órdenes del general Emiliano Zapata. Esta simpatía de los pobladores por este movimiento pues causó grandes estragos, porque se libraron varias batallas dentro y fuera del pueblo, y pasaron los pobladores de llevar una vida cotidiana a una vida llena de temor, miedo, hambre y muerte,
pero también de esperanza por una vida mejor. Por Santa María pasaron tropas zapatistas y carrancistas. El miedo se apoderaba de las personas cuando escuchaban venir a las tropas, pues no sabían si eran tropas afines al zapatismo o no. Otro de los temores es que los soldados se llevaran a las jóvenes. Entonces, para protegerlas, las familias las escondían, hacían hoyos y las metían en la pared o donde pudieran. Cuando no alcanzaban o no tenían estos lugares, pues les ponían huevo en la cabeza y ceniza encima para que no se vieran atractivas, ¿no? También les tiznaban la cara. Y bueno, pues esto era hacer lo imposible para que no se las llevaran o para que no fueran violadas, ¿no? Que era otra de las situaciones. Pero bueno, no solo había temor por las mujeres, también por los hombres, porque los ejércitos, existía la leva. Entonces los ejércitos se llevaban a los jóvenes o a los hombres para incorporarlos a sus filas. Por todas estas situaciones se dejó de sembrar la tierra, lo que aumentó la escasez del alimento y el hambre, llegando incluso a comer espigas que se encontraban en el zacate de cosechas anteriores, porque huían hacia los cerros, entonces pues no había que comer. Como llegaban de repente las tropas, pues tampoco había como que llévate la torta, ¿no? La comida, corrían, o sea, huían. Por las condiciones de guerra, por el miedo y por la hambruna, en esta época hubo una gran migración de pobladores hacia otros poblados de la ciudad y al estado de Morelos. Por ejemplo, se fueron a Iztapalapa, a Santa Anita, a Mixquic, pero también a Cuautla y a Cuernavaca. Y bueno, finalmente yo creo que estos lugares les ofrecían un poco más de seguridad que el propio pueblo. La muerte estuvo presente en la vida de Iztahuacán durante esta etapa. Mucha gente dentro del ejército zapatista encontró la muerte en las batallas. Otros murieron en los lugares a donde fueron a buscar refugio y otros más en el mismo pueblo, pues cuando llegaban los soldados del gobierno y encontraban gente que simpatizaba con el movimiento zapatista, los ahorcaban, no importando si eran jóvenes o viejos. Como anécdota, se cuenta que el general Herminio Echavarría invitó al general Zapata a Iztahuacán, donde le ofreció una comida y también le obsequiaron un sombrero de charro que estaba bordado en oro y plata y con la letra Z. La muerte del general Herminio Echavarría fue el 6 de diciembre de 1914 a consecuencia de una herida de bala recibida en batalla. Fue trasladado a Cuautla, donde le amputaron la pierna, sin que esta acción pudiera salvarlo, sufriendo una gangrena que le ocasionó la muerte. Su cadáver fue trasladado al atrio de la iglesia de Santa María Iztahuacán, donde fue sepultado. A grandes rasgos, bueno, pues esto es algo. Ahí tenemos al general, el que está en el centro, con otros de sus colaboradores. Ahora, aparte de la historia, pues tenemos dos monumentos que son muy icónicos para el pueblo, que es la iglesia, que les digo que le llamamos la iglesia viejita, que es esta, como estaba originalmente. Está situado en la parte norte de la plaza de Santa María, llamada Plaza Benito Juárez, data del siglo XIX. Su construcción la inició la orden de los religiosos agustinos y fue terminada por frailes franciscanos. Está hecha de piedra con aplicaciones de tabique rojo recocido y con un aplanado tanto en el exterior como en el interior. Esta edificación ha sufrido cambios por el deterioro del tiempo y por las remodelaciones de que ha sido objeto, tanto para su conservación como por la construcción posterior de una nueva iglesia. Fue considerada capilla dependiente del curato de Santa Marta, Catitla, hasta el año de 1973, en que se declaró erigida en parroquia amovible por la Curia Metropolitana de México. En Santa María no podía haber, antes de eso no había bautizos, ni pues más bien bautizos, ¿no? Había ceremonias de boda, pero tenían que venir el sacerdote de Santa Marta, ¿no? Para oficiar misa. Otro de los monumentos que tenemos es el reloj.
Este es un icono que identifica al pueblo. Este es nuestro reloj y bueno, también se encuentra aquí en la Plaza Benito Juárez. Su construcción se realizó de 1926 y fue terminado en 1930, pero no fue el gobierno en turno quien la hizo, tampoco ningún benefactor. Si ustedes recuerdan las armadas de los patos, bueno, pues estos patos se vendían de los que sobraban, que eran para la alimentación de los que participaban en las armadas. Se vendían tanto a vecinos como a otros lugares y se juntó el dinero y con ese dinero los propios pobladores construyeron este hermoso reloj. Como lo ven, consta de 4 carátulas, están sincronizadas para dar la hora y cada 15 minutos se escucha el sonido de las campanas señalando el paso del tiempo, aquí como escuché ahorita en las campanas de la iglesia, ¿verdad? Muy bonitas, por cierto. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí les presento al hombre de Astahuacán. Aunque en el glifo aparecemos hasta 1400 y tantos, se descubrió en 1953 unos restos óseos a los que se les llamó precisamente el hombre de Astahuacán. Fueron 2 hombres y una mujer. Un hombre y una mujer estaban sepultados en un mismo lugar y en un sitio como aproximadamente a metro y medio estaba el otro cadáver de un hombre. Tenían aproximadamente entre 25 y 35 años al momento de su muerte. Estos restos óseos están en custodia en el INAH y se les ha calculado, después de investigaciones, una edad aproximada de 9,000 años antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de unos vestigios bastante antiguos. Podría hablar de las mayordomías cómo son y que son muy similares en todos nuestros pueblos, ¿no? Que hay misas, está la peregrinación, las mañanitas a la Virgen o al Santo, está el recibimiento, está la organización de las mayordomías. Y bueno, como ya no tengo tiempo, aquí ya nada más tenemos una mayordomía que es la del Santísimo, se le llama así coloquialmente, es ¿cómo es? Del Santísimo le llamamos, pues, donde se saca precisamente al Santísimo en procesión y ahí para el entrego, para el recibimiento, en lugar de ofrecer flores, pues se llevan las ceras que van a ocuparse durante todo el año en la iglesia. Es algo en lo que varía de las mayordomías. Y bueno, finalmente, como ya estamos en tiempo, el siguiente es el carnaval. Para no contárselos, vemos un poquito de lo que es el carnaval en Santa María Estapalapa. Muy poquito del carnaval, quisiéramos que hubiera sido más, pero bueno, el tiempo no es muy grande. El carnaval en Santa María inicia un domingo anterior al miércoles de ceniza, el día fuerte, por así decirlo, es el domingo posterior al miércoles de ceniza y se organizan en grupos
tanto de lo que llamamos chichinas, que son disfraces y que en algunos lugares les llaman huehuenches, perdón, y de charros, que es esta muestra. Aproximadamente ahorita hay 60 grupos entre disfraces y charros. Y bueno, la característica de los charros es el sombrero, el traje de charro, llevan guantes, botas, pero la máscara es lo que distingue y lo que da una seriedad o una elegancia propia de los charros de Astahuacán. Y bueno, lo curioso es que estas máscaras en un tiempo, hace 50 años, pues eran hechas la mayoría en Santa María Astahuacán. Allí incluso iban a comprar los de los pueblos circunvecinos, y a la fecha se siguen haciendo, y pues provienen estas máscaras en cuanto a su hechura, en su forma de hacerlas, de las máscaras de aquí de Yautepec con los chinelos, de los chinelos, aunque la forma es totalmente diferente, es una máscara ancha que pues es diferente. Bueno, pues a grandes rasgos es algo de lo que les puedo contar de lo que es Astahuacán. Muchas gracias. Un aplauso para la maestra Guadalupe Campos Granados, muchísimas gracias. Representó muy bien. Yo soy nativa de Astahuacán, y de los monumentos que mencionó la maestra Guadalupe, déjenme mencionarles que uno de ellos está en el trolebús elevado, que es bastante significativo, que es el reloj en la estación Iztahuatzin. Muchísimas gracias, le entrego. Se me olvidó, me olvidé de las reinas de carnaval, que aquí tenemos a una representante de hace muchos años, entonces, bueno, no tantos, ¿verdad, maestra? No tantos, es muy joven, pero es también una característica, sus grandes carros y alegóricos adornados bellamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.